Vamos a volver al caso de Víctor Polay Campos y a la decisión que ha tomado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de admitir esta demanda presentada por su defensa. Para hablar ya más del tema legal, estamos con Gustavo Adriancén, representante del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Doctor Adriancén, ¿qué tal? Un gusto tenerlo. ¿Cómo está? Buenas noches. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cuánto tiempo sin verte? Qué gusto. Adelante. Igualmente. A ver, ¿podemos estar tranquilos respecto a lo que el Estado peruano hará a través del Ministerio de Justicia y la Procuraduría para defenderlo de esta demanda interpuesta? Absolutamente tranquilos, Juan Carlos. Mira, la defensa del Estado peruano se está llevando de forma articulada y de forma muy sólida. La coordinación que se hace desde la Presidencia, el Consejo de Ministros, la Cancillería, el Ministerio de Justicia, nuestras Procuradurías Antiterrorismo, la Procuraduría Supranacional y la representación del Perú ante la OEA, permite decir con absoluta contundencia que en este caso concreto y en los demás vinculados a derechos humanos, tenemos siempre alertas, siempre estamos atentos a responder dentro de los plazos y siempre lo hacemos en debida forma. En este caso puntual, Juan Carlos, yo quiero informar a la ciudadanía que esta es una petición, porque ese es el nombre que se utiliza, no el de demanda, sino de petición. Esta es una petición, Juan Carlos, que se presentó en el año 2007. Lo presentó, entre otros, Mujica, Vallarriestra y la madre de Polay Campos, ya hoy fallecida. Han pasado 14 años hasta que la comisión finalmente revisó la petición y decidió admitirla. ¿Qué significa ese término legal? ¿A qué se refiere con admitir? Te lo agradezco, Juan Carlos, porque me permites explicarlo. Mira, al sistema interamericano se puede llegar a través de la comisión cuando eres un Estado o cuando eres un ciudadano, o a través de la Corte cuando vas con la comisión o cuando vas como un Estado. En este caso concreto, el ciudadano Polay Campos, a través de sus peticionarios, fue primero a la Comisión Interamericana como correspondía y presentó una petición. Es decir, una petición es una solicitud. Yo sostengo que se han violado tales y cuales derechos humanos míos contenidos en la Convención y solicito que la Comisión intervenga para que esto se detenga o se subsane. Eso fue en el año 2007. 14 años pasaron hasta que la Comisión finalmente lo admitió. Es decir, verificó que se habían cumplido los requisitos procedimentales para aceptar la petición. Claro. Eso no significa nada más, Juan Carlos. No significa que esta admisibilidad va a conducir a la nulidad de la demanda o a la modificación de las condiciones de los años de condena en Polay Campos, claro, ni que va a salir mañana. Nada por el estilo. Nada por el estilo. Sería, para hablar en buen cristiano, algo así como, ok, vamos a revisarla. Y vamos a revisar el fondo, que es precisamente la etapa posterior, porque hay dos etapas, la etapa de admisibilidad y la etapa de fondo. Ahora nos encontramos en la etapa de fondo. ¿Qué ocurre en esta etapa? La Comisión Interamericana remite el informe de admisibilidad a la parte peticionaria y le da 4 meses, que se pueden ampliar a 2. Posteriormente, a la respuesta de estos peticionarios, la comisión nos envía a nosotros el mismo pedido y le dice al Estado, presénteme sus observaciones al informe de admisibilidad. Nuevamente nos dan 4 meses, prorrogables a 2 adicionales. O sea que es un proceso largo, podría durar en teoría hasta un año. Muchísimo más, querido Juan Carlos, mucho más. Yo te aseguro, Juan Carlos, que al finalizar esta etapa ante la Comisión Interamericana, Polay probablemente ya esté libre en el año 2026. Porque recordemos que a Polay lo condenaron inicialmente por 32 años, la Sala de Talavera, claro, y posteriormente la Corte Suprema le incrementó 3 años más de condena, es decir, hasta el año 2026. Yo te aseguro que teniendo en consideración los plazos de la comisión y la recargada carga procesal que tiene, este caso no se va a ver inmediatamente. No solamente son extensos los plazos, sino que además... Porque ni siquiera hay fecha, ¿no?, para la vista. No, por supuesto que no lo hay. Todavía no se nos ha notificado oficialmente y eso yo no creo que ocurra hasta antes de fin de año. Y por otro lado, luego que cada parte presenta sus observaciones, eventualmente se presentarán más escritos, podrán convocar audiencias, etc. Y ahora, ¿qué puede pasar al finalizar esta etapa de fondo?
al finalizar la etapa de fondo, la comisión va a presentar el denominado informe de fondo. Y este informe puede decidir que los argumentos de los peticionarios no han sido contundentes y en consecuencia se archiva. Puede ordenar el archivamiento definitivo. Puede ordenar también acoger alguna de las peticiones o acoger todas las peticiones. Como consecuencia de esto, la comisión formula recomendaciones, porque acá también hay que ser muy claro, Juan Carlos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dicta sentencias. Esa es la Corte. Recomendaciones. Claro. Solo la Corte dicta sentencias obligatorias. La Comisión emite recomendaciones. Y esas recomendaciones, Juan Carlos, como tú comprenderás, el Estado peruano puede acogerlas. Puede acoger algunas. Puede no acoger ninguna. Después de esa decisión del Estado, si el Estado decide no acoger ninguna de las recomendaciones, la Comisión puede elevar el caso ante la Corte. Y allí se inicia todo un proceso judicial que ha de tardar también mucho tiempo. Por eso es que yo sostengo que eventualmente la libertad de Pollay se produciría primero que la decisión del sistema interamericano. ¿Y ya libre la demanda no procede? Ya libre, no, sí, continuaría, por supuesto continuaría, porque lo que él está reclamando es una supuesta violación de sus derechos contenidos en la Declaración Americana, cosa que nosotros negamos en principio, por supuesto. Como negamos también, Juan Carlos, la posibilidad de llegar a una solución amistosa en esta etapa en la que nos encontramos, porque como tú recordarás, el Estado peruano no negocia con terroristas. Así es, claro. O nos dan la razón y archivan el proceso, o no nos dan la razón y nos vamos a la Corte, no hay otro camino. Y se va al proceso. Pero eso va todavía mucho más adelante. Ahora, a mí me parece la verdad, voy a ser muy diplomático, me parece insólito que Pollay Campos, uno de los peores criminales de nuestra historia, un delincuente terrorista líder del MRTA que causó miles de muertos en el país, que extorsionó, que sometió a peruanos a tratos crueles, inhumanos en las denominadas cárceles del pueblo, que cobró cupos de guerra, que participó y dirigió el operativo de la toma de la embajada, de la residencia del embajador del Japón, tengan la desfachatez de pretender cobrarle indemnizaciones al Estado peruano como consecuencia de presuntas violaciones a sus derechos. No olvidemos, Juan Carlos, que inicialmente fueron condenados a cadena perpetua. Correcto. Que el sistema interamericano nos obligó a hacer nuevos juicios. Y en esos nuevos juicios se respetaron escrupulosísimamente, discúlpenme el barbarismo, todos los procedimientos para que no vuelva a verse ningún caso de nulidad, etc. Pero a pesar de ello, estos señores, si así se les puede llamar, tienen hoy día pues las pretensiones de solicitar que la comisión se pronuncie sobre presuntas violaciones. No se ha respetado el debido proceso, dice. No han tenido garantías procesales. La verdad es que esto es inaudito. Ahora, lamentablemente este tipo de decisiones hacen que ciertos sectores vuelvan a levantar las banderas de salida de la Corte Interamericana y de renuncia del Pacto de San José. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo, por supuesto, Juan Carlos, tengo que respetuosamente expresar mi rechazo a estas pretensiones. Mira, Juan Carlos, el Perú ha estado al borde del abismo en varias oportunidades. Imaginémonos por un instante, Juan Carlos, que hubiese triunfado Sendero Luminoso o el MRTA, o que ahora último, el golpe de Estado de Castillo hubiera triunfado. Gente como ustedes, periodistas que hacen periodismo libre, independiente, o políticos como yo, ¿no hubiésemos sido acaso perseguidos por esas dictaduras? Para eso está el sistema interamericano. Sistema interamericano, Juan Carlos, con que yo tengo que decirte, discrepo permanentemente, que finalmente respeto, porque yo creo que es un espacio en el que, llegado el momento, podremos refugiarnos los demócratas en busca de la protección de nuestros derechos. Perfecto. Con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, doctora Adriancén, por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por la entrevista, Juan Carlos. Que tenga buenas noches. Muy buenas noches. Gustavo Adriancén es ministro de Justicia, hoy representante del Perú ante la OEA, ha estado con nosotros ya profundizando más sobre lo que significa la admisión de esta demanda de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus posibilidades.